Los temas que tocaré será sobre hepatectomía laparoscópica en hepatocarcinoma y cirrosis, cosas que ya mencionó el doctor Mercado, el trasplante de salvamento, qué es y qué beneficios puede tener o qué riesgos, el colangiocarcinoma intrahepático, el procedimiento de ALPS, que es relativamente nuevo, más para problemas de metástasis colorectales y qué papel tiene en el colangiocarcinoma iliar, al igual que un estudio que evalúa la diferencia entre resección contra trasplante en colangiocarcinoma iliar y por último algo sobre las nuevas medidas para preservar órganos, algo que ha sido muy importante en los últimos años. Sobre la resección hepática laparoscópica, pues ya lleva más de 20 años. Al principio se hicieron lesiones periféricas, pequeñas, benignas, se eliminaron dudas oncológicas, se ganó experiencia y cada vez se han ido haciendo procedimientos más complejos. Sin embargo, tomó tiempo más que en otras especialidades como urología, como ginecología, como cirugía endocrina, como cirugía bariátrica, para que sea aceptada. Y si dividimos el tipo de procedimiento que se realiza en lesiones metastásicas a hígado, primarias de hígado, vemos cómo se mantiene el número de procedimientos laparoscópicos y pareciera que es en las lesiones benignas donde apareció un incremento. En los últimos 2 o 3 años este incremento ha sido más importante y inclusive se ha llevado a la resección en pacientes con cirrosis, como presentó algunos trabajos el doctor Mercado. Y hay que recordar que para poder operar un paciente que tenga cirrosis debe ser un paciente en Child-A, en muy buenas condiciones, y las reglas rápidas de recordar es alguien sin hipertensión portal, con plaquetas mayor de 100,000, sin varices esofágicas ni esplenomegalia. Y se puede tomar presiones en caso de que exista duda. Entonces, el primer estudio es un estudio interesante de la Universidad de Alejandría, donde hacen un estudio prospectivo randomizado de la resección de carcinoma hepatocelular menor de 5 centímetros en pacientes cirróticos Child-A y los dividen entre resección abierta contra laparoscópica. 25 en cada grupo. El tiempo quirúrgico y la estancia hospitalaria fue menor y esto va de la mano con lo que ya se mencionó de que la quimioterapia se puede empezar más pronto sin que existieran diferencias significativas y tampoco hubo diferencias en lo que son complicaciones quirúrgicas, el requerimiento transfusional, el pronóstico oncológico y la tasa de recurrencia. Lo que querían ver también es que si esta supervivencia no se veía afectada y la supervivencia, el seguimiento fue de 34 meses, la supervivencia libre de enfermedad a 1 año y a 3 años no muestra diferencia significativa. Por lo tanto, seguramente el procedimiento laparoscópico en tumores hepáticos, inclusive con cirrosis, lo vamos a ver con mayor frecuencia. Cuando estos pacientes son llevados a una resección o pacientes con carcinoma hepatocelular pequeños, cuando hay buena función, como son los pacientes con Child-A, la duda siempre ha existido de si se deben de trasplantar de inicio o se les puede hacer, como ya se mencionó, una resección abierta o laparoscópica o ablación por radiofrecuencia y posteriormente, si el tumor recurre, entonces hacer un trasplante hepático y esto se conoce como trasplante hepático de salvamento. La controversia es de si va a existir una mayor recurrencia en los pacientes que se trató primero con resección o ablación por radiofrecuencia. Pero también existe el punto de que no hay suficientes órganos para todos y si un paciente se puede operar y se le puede dar una supervivencia similar a 5 años, se debe de hacer. El problema es que algunos autores señalan una menor supervivencia cuando se hace un trasplante de salvamento, ya que la recurrencia puede ser mayor. Este estudio del Hospital General de Toronto, que es de los centros más importantes de América en trasplantes, hace un estudio retrospectivo del 99 al 2014, 561 pacientes con carcinoma hepatocelular trasplantados, le hacen un pareo 1 a 1 y lo que quieren ver es cómo les va a estos pacientes, si se les hizo resección y ablación por radiofrecuencia o fueron directo al trasplante. El tiempo de recurrencia luego de la resección o la ablación por radiofrecuencia fue de 13 meses, con un
rango de 1 a 143 meses. No existieron diferencias, salvo que los pacientes que tenían una resección o radiofrecuencia tenían un MEL menor de 8, comparado con 13 en los que fueron directo al trasplante, y esto tiene sentido ya que solamente se van a poder realizar este tipo de procedimientos en pacientes que tengan su función conservada. Y el riesgo acumulado de recurrencia a 5 años y la sobrevida actuarial a 5 años no mostró ninguna diferencia significativa. Por lo tanto, en un país como el nuestro, que no hay suficientes órganos, cuando un paciente tiene la posibilidad de tratarse porque tiene buena función hepática con una resección, debe de ser probablemente la indicación, no se va a afectar la supervivencia a largo plazo, o cuando hay una lesión pequeña, menor de 3 centímetros, la radiofrecuencia puede ser curativa y solamente que recurra se podrá considerar para trasplante hepático de salvamento. El colangiocarcinoma, cambiando de tema, el colangiocarcinoma intrahepático es un tumor que tiene una supervivencia menor que el carcinoma hepatocelular, y el papel de la quimioterapia no ha quedado muy claro. Normalmente estos pacientes se resecan y si se consigue una R0 es el mejor resultado que vamos a tener, con una supervivencia que es menor del 50% a 5 años. Aquí se evalúa un estudio multicéntrico de 13 instituciones donde se evalúa el impacto de la quimioterapia adyuvante en la supervivencia en colangiocarcinoma intrahepático. Fueron 1,087 casos. La mediana de sobrevida y la sobrevida a 5 años de toda la corte fue de 37.4 meses y 39% respectivamente, y esto es lo que observamos normalmente con este tipo de tumores. Las características generales de la población eran de 59 años, hombres en el 54%, una hepatectomía en más de 3 segmentos en el 61% de los casos, son hepatectomías mayores, había ganglios casi en el 18%, la quimioterapia adyuvante se dio en 30% de los casos, y estos casos particularmente tenían una enfermedad más avanzada, con T3 o T4 en el 24%, eran mal diferenciados en el 28% y casi el 20% tenían márgenes positivos, o sea, era una población de mayor riesgo y por eso se usó la quimioterapia. La mediana de sobrevida fue en los pacientes con quimioterapia, por ser un grupo probablemente de mayor riesgo, de 35 meses, contra los que no recibieron quimioterapia de 45 meses, y esto no mostró diferencia significativa. Lo que sí pudieron concluir es que si los pacientes presentaban metástasis a ganglios linfáticos, la quimioterapia disminuye el riesgo de mortalidad a largo plazo con un riesgo de 0.32. Por lo tanto, pareciera ser que solamente en ese grupo de riesgo es de utilidad el dar quimioterapia, si tiene afección a ganglios. Y esto tiene importancia porque a veces también después de una hepatectomía por un colangiocarcinoma intrahepático se busca hacer linfadenectomía para tener un impacto en la supervivencia. Y este estudio de la Universidad de Washington hace un análisis de la Base Nacional de Cáncer de Estados Unidos, donde ven 2.902 pacientes del 2004 al 2012, a 53% se les realizó linfadenectomía, una mediana de seguimiento de 24 meses y el número de promedio de ganglios analizados fueron 3. Recibieron quimioterapia 28% de los que tenían linfadenectomía y 17% sin linfadenectomía. Y eso tuvo una diferencia significativa. Lo importante aquí es ver que los pacientes que presentaban ganglios positivos tenían una mortalidad mayor y una supervivencia a 5 años del 12% comparado a los que no tenían metástasis a ganglios, que era del 39%. Por lo tanto, la linfadenectomía como tratamiento no sirve. Aunado al trabajo anterior, la linfadenectomía para conocer las metástasis y pacientes con riesgo que deben de recibir quimioterapia es probablemente la mejor opción, pero no con fin terapéutico. El concepto de ALPS ha sido algo que ha evolucionado en los últimos años y es debido a que a veces cuando hacemos embolización de la porta derecha para hipertrofiar el lado izquierdo, podemos incrementar el lóbulo
izquierdo o lateral izquierdo y quitar las lesiones y posteriormente que se hipertrofie el lado izquierdo. Eso es con embolización portal. Sin embargo, en algunas ocasiones, en pacientes principalmente con metástasis colorectales, esta hipertrofia no es suficiente y hace 3 años aproximadamente, 4 años, se desarrolló este concepto de no solamente embolizar o ligar la porta derecha, sino dividir el hígado dejando la arteria y la vía biliar y posteriormente, pero solamente en una semana, cuando es embolización portal son 6 semanas, 8 semanas, en una semana uno puede tener una hipertrofia muy importante del 30% del remanente hepático y poder realizar el segundo procedimiento con prontitud. Esto parecía que era una gran opción no solamente para el carcinoma colorectal, sino también para otro tipo de tumores como el colangiocarcinoma ilear. Sin embargo, no está exento de comorbilidades y la mortalidad se ha reportado tan alta como el 20, el 25%, y estas son las pocas publicaciones con pocos casos que existen. Vean ustedes la hipertrofia tan importante que se consigue en 7 días, del 80% del volumen hepático que se tenía calculado antes del procedimiento, el tiempo que se realiza el segundo procedimiento, que más o menos es alrededor de 7 a 10 días. Sin embargo, la morbilidad, como se menciona, es muy alta y la mortalidad ha llegado a reportarse hasta el 25%. En un estudio presentado por los que desarrollaron este procedimiento, hacen una comparación en pacientes con colangiocarcinoma ilear para ver los que se les realizó ALPS contra los que no se les realizó ALPS, y este es el registro internacional de esta corte. Se dividieron los que tenían ALPS en 29 pacientes, que son muy pocos, y 257 sin ALPS. Como pueden ver, la mortalidad a 90 días es del 48% en los pacientes con ALPS y 13% sin ALPS, y la sobrevida global es de 6 meses comparado con 27 meses. Por lo tanto, después de esta publicación y de estos últimos reportes, el procedimiento de ALPS debe de utilizarse únicamente en pacientes con metástasis colorectales y está contraindicado en colangiocarcinoma ilear por la alta mortalidad. No se sabe muy bien cuál es la causa que esto implique. Seguramente la colestasis tiene que ver en que la hipertrofia puede ser rápida pero no va a ser eficiente. Hablando también del colangiocarcinoma ilear, este es un metaanálisis del grupo de Johns Hopkins, donde ven la sobrevida global de resección hepática contra trasplante hepático. En algún tiempo se consideró que cuando los pacientes presentaban colangiocarcinoma ilear se sometían a un protocolo muy específico y podrían ser candidatos a trasplante hepático sin la necesidad de resección. Después de revisar este metaanálisis de 9 estudios, se ve la sobrevida a 1, 3 y 5 años, y como ustedes pueden ver, no hay diferencia significativa en la resección hepática contra trasplante hepático. Es importante mencionar que todos los pacientes que fueron a trasplante hepático recibieron quimioterapia porque es parte del protocolo, y solamente 2 de 9 estudios recibió radioterapia. El reporte de estos 2 estudios fue de la supervivencia de 59 de 85%, pero después de continuar con el protocolo de evaluación llegó un punto en que algunos, porque estos pacientes entran a una laparoscopía antes del trasplante y se toman ganglios. Si alguno de los ganglios sale positivo, el paciente es rechazado para continuar en el trasplante hepático. Por lo tanto, 28-48% recibieron quimio, pero nunca llegaron al trasplante hepático. Si tomamos en cuenta esto con intención de tratamiento, la supervivencia de estos 2 estudios cae a 35 y 44%. Por lo tanto, todavía hay beneficio en la resección hepática en colangiocarcinoma ilear. Deben intentarse siempre y cuando no exista una enfermedad hepática asociada, que es común, la colangitis esclerosante primaria, y todavía queda por determinarse si la quimioterapia adyuvante va a tener un papel más importante en este tipo de tumores. Por último, lo que es la procuración de órganos, normalmente a la fecha lo seguimos haciendo, nos llevamos el órgano en una hielera con hielo, porque eso permite tener los órganos a 4 grados centígrados, y ha pasado pues más de 50 años que utilicemos esta maniobra. Esto a veces es complicado cuando aparecen órganos marginales
y el tiempo de isquemia en hígado debe ser menor de 8 horas, aunque puede llegar uno hasta 12 horas. La isquemia fría después de este tiempo puede incrementar el riesgo de retraso en el funcionamiento del injerto o falla primaria del injerto, y estos pacientes requieren de retrasplante. Esta es una publicación del 2016 y ya es una realidad. No sé cuánto cuesta esta máquina, pero se ve cara comparada con una hielera. Pero este es el primer reporte de una perfusión ex vivo normotérmica en humanos. Fue la fase 1, eran 20 pacientes que los llevaron a isquemia, bueno, no es isquemia fría porque es normotérmica, pero estuvo en isquemia, estuvo fuera del cuerpo, de que se quita del donador a que se pone el receptor, hasta 18 horas. Los picos de AST y ALT fueron menores que si se colocaban en hielo, y la supervivencia a 30 días fue del 100%. Hablan los autores que inclusive esto se puede llevar a un tiempo inclusive de 24 horas, lo cual es muy interesante, porque en primer lugar pues ya no tendríamos que estar trasplantando en la noche, se podría hacer pseudoprogramado. Y en segundo lugar, no solamente es preservar, sino que además se puede tomar muestras para conocer la afección hepática o inclusive darle cierto tratamiento, cierto acondicionamiento al órgano que podría ser para mejorar el funcionamiento o desgrasar, que es otro concepto, cuando el hígado presenta demasiada esteatosis. El trabajo que se presentó este año ya es el siguiente paso, ya fueron 7 centros europeos, 224 órganos, se compararon entre la máquina de perfusión y el hielo normal. Los tiempos de preservación, como pueden ver, son mucho más amplios en la máquina de perfusión, la función del injerto es mucho mejor en la máquina de perfusión y la disfunción temprana del injerto es mucho menor. Por lo tanto, no hay duda de que esto va a ser algo que va a aparecer con mayor frecuencia. Sin embargo, insisto, los costos creo que van a ser todavía algo prohibitivo en un futuro cercano. Y esta es mi última diapositiva. Muchas gracias.